Bien, continuando con nuestros temas hacia el cálculo de la potencia hidrodinámica, el día de hoy vamos a ver un tema muy práctico, sencillo de abordar y es conocido como el número de Reynolds. Este número de Reynolds es un número adimensional, es decir, no tiene unidades como tal y básicamente nos permite predecir patrones de flujo, es decir, generalmente el agua al interior de la tubería puede viajar en flujo laminar, en flujo de transición o en flujo turbulento. El flujo laminar realmente son presiones muy bajas, son presiones como su nombre lo dice, en forma de láminas, ¿sí? Pero en sistemas de riego, generalmente nosotros nos estamos moviendo en flujos turbulentos. Bien, este número de Reynolds que como bien digo, nos ayuda a identificar en qué tipo de flujo está viajando el agua que pasa al interior de la tubería. Y bueno, el flujo laminar son movimientos suaves, ordenados, partículas lisas en capas paralelas. Y los flujos turbulentos generalmente son flujos en donde la partícula del agua tiene un movimiento caótico, es decir, se puede desplazar en cualquier parte y va golpeando y se va mezclando entre las paredes de la tubería y va creando remolinos y bueno, todo esto es un movimiento totalmente errático al interior de la tubería, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a tener números de Reynolds con flujos turbulentos en sistemas de riego donde generalmente la velocidad es alta y donde el gasto también viene siendo alto, ¿sí? Este flujo turbulento en algún momento dado, si no se controla, puede generar o puede hacer que una tubería pueda reventar o una cintilla pueda reventar por el exceso de presión al interior de la tubería. Entonces, para qué nos va a servir determinar este tipo de factor de número de Reynolds? ¿Para qué nos sirve en nuestro camino hacia la potencia hidrodinámica? Básicamente, es crucial poder determinar el número de Reynolds porque como vamos a ver más adelante, si no lo hacemos, no vamos a poder calcular las pérdidas por fricción o rozamiento que se están teniendo al interior de la tubería. Esto es muy importante para considerar la potencia que la bomba tiene que vencer por ese golpe o esa fuerza o esa inercia negativa que se opone al paso del agua, que son las paredes de la tubería. Entonces, la fórmula del número de Reynolds, cuando se conjuga con la rugosidad relativa, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entre estas dos variables, vamos a poder llegar al factor de fricción. Entonces, hay dos formas en donde nosotros podemos determinar el número de Reynolds. Esta es la primera, en donde nos dice que el número de Reynolds es igual a la densidad del agua multiplicada por la velocidad, ¿sí? La velocidad a la que está viajando el agua, que ya lo vimos en la sesión anterior, cómo calcular la velocidad. Eso también es muy importante, cómo todas las fórmulas van concatenadas para ir poco a poco llegando a la potencia hidrodinámica. Entonces, si nosotros no conociéramos la velocidad, pues no pudiéramos ahorita calcular el número de Reynolds. Bien, también necesitamos al diámetro de la tubería, es el diámetro con el que hemos estado trabajando desde un principio, es el diámetro que se encuentra en la ficha técnica cuando vimos por ahí el tema de curva de rendimiento, es el diámetro convertido en metros, esa es la única, situación. Y se divide densidad por velocidad por diámetro entre la viscosidad dinámica de la tubería. Vamos a quiero compartir, a ver, ¿de dónde salen estos valores de viscosidad dinámica? Son valores de tablas. Déjenme por aquí compartir algún valor de tablas. Sí, aquí tengo, por ejemplo, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Ahorita vamos a ver las diferencias.
Sí, y del lado izquierdo tenemos temperatura. Vamos a hablar de 20 grados a 20 grados centígrados. Aquí tenemos el valor de viscosidad dinámica. Dice que es 1.002 por 10 a la menos 3. Es decir, tengo que recorrer el punto 3 lugares a la izquierda y ese va a ser mi valor de viscosidad dinámica. Estoy metiendo por ahí 20 grados centígrados porque generalmente es el valor o la temperatura del agua en la que nos encontramos. Déjenme compartir también esta otra tabla. Perdón, esa fue la misma. Es esta otra. No, aquí está. Básicamente es la misma, son tablas que se pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí? En cualquier libro o en el mismo internet. Vamos a ver ahorita la diferencia entre viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Si se dan cuenta, la viscosidad cinemática tiene por 10 a la menos 6 y aquí tenemos a la menos 3, ¿sí? Si se dan cuenta, son tres espacios de diferencia. La función principal o la diferencia principal entre ambas viscosidades, porque puedo usar la fórmula el valor de viscosidad cinemática también para sacar el número de Reynolds, es prácticamente el valor de densidad. El valor de densidad en la viscosidad cinemática ya está incluido, ¿sí? Mientras que el valor de densidad en la viscosidad dinámica no se encuentra incluido. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra presentación. Y bueno, en esta primera fórmula nosotros vamos a usar el valor de viscosidad dinámica, ¿sí? Después de esta presentación, ustedes van a poder ver el video de la puesta en marcha ya de la fórmula, donde se explican ambos procedimientos ya en un caso real. Aquí nosotros vamos a explicarla, vamos a usar la densidad, ¿sí? Sí incluye el valor de densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad dinámica a 20 grados centígrados. Muy importante las unidades. Tienen que ser unidades que vengan a dar con el análisis dimensional, donde al final de ese análisis dimensional el número de Reynolds nos dé, ¿sí? Sin unidades a nivel nacional. Entonces, cuidado con las tablas en el sistema métrico adecuado. Ahora, la viscosidad dinámica, ¿a qué le llamamos viscosidad? La viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido al paso por una tubería, ¿va? Si nosotros pudiéramos comparar, y aquí lo tenemos del lado derecho, los valores del agua, el aceite o la glicerina, vemos que la glicerina de los tres, ¿sí? Es el más viscoso. Posteriormente, el aceite y el agua es de lo menos viscoso que existe. Ahí están sus valores. Entonces, entre más viscoso, ¿sí? Entre más viscoso sea lo que pasa por la tubería, el ingrediente o el producto que pasa al interior de la tubería, hay mayor oposición al flujo por parte de las paredes de la tubería. En el caso del agua es prácticamente cero su valor, pero hay que considerarlo, ¿sí? Para efectos de poder seguir calculando el factor de fricción. Entonces, después de que, bueno, pues ya vimos lo que es la viscosidad y cómo puedo sacar el número de Reynolds a través de una primera fórmula donde uso la viscosidad dinámica, existe otro procedimiento que es una fórmula alternativa donde tenemos el valor de viscosidad cinemática. Como lo mencioné cuando expuse la tabla, ¿sí? La tabla de libros, el valor de viscosidad cinemática ya incluye al valor de la densidad. Por eso es que en la fórmula únicamente multiplicas, ¿sí? Únicamente multiplicas
lo que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Únicamente se multiplica y se divide, es decir, en el numerador ya no se encuentra el valor de densidad. Ya no está el valor de densidad, está el valor de velocidad y diámetro únicamente. Me regreso tantito, otra vez. En esta primera fórmula sí está el valor de densidad, porque la viscosidad dinámica no lo incluye. Acuérdense que tenía por 10 a la menos 3, y en el valor de densidad, y en el valor de viscosidad cinemática, tenía el valor de por 10 a la menos 6, es decir, ya el valor de viscosidad cinemática ya trae implícito al valor de la densidad. Por cualquiera de las dos formas, como lo van a ver en el ejercicio práctico de este mismo apartado, en como cualquiera de las dos formas llegas al mismo resultado. Bien, ahora, el cálculo de la viscosidad cinemática, bueno, como lo vimos, es un valor que tiende más hacia menos 6. Son los 3 ceros más por el valor de la densidad que se incluye. Con cualquiera de los dos, usted puede, debe de darle el mismo resultado. Puede haber alguna variación por cuestiones de decimales, pero es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿a dónde tenemos que llegar con el número de Reynolds? Nosotros, como vamos a ver más adelante, el número de Reynolds me va a determinar precisamente el flujo en el que viaja el agua. Y generalmente en los sistemas de riego los flujos son turbulentos. Es decir, hay mayor rozamiento. Al ser turbulento va a haber mayor rozamiento, eso es indudable, entre las paredes de la tubería y el agua. Y aquí entra algo muy importante, con qué tipo de material yo voy a conducir mi agua o voy a llevar el agua para riego. Puede ser PVC, puede ser aluminio, puede ser manguera de polietileno. Generalmente, bueno, pues son las más usadas, y estas mangueras generalmente tienen un coeficiente de rugosidad. Esto nos los da el proveedor, así como las curvas de rendimiento nos los da el proveedor, también los valores de coeficiente de rugosidad absoluta nos los da el proveedor en milímetros, y vamos a poder calcular el coeficiente de rugosidad relativa. Con estos dos valores, con el número de Reynolds y el coeficiente de rugosidad relativa, vamos a poder entonces calcular el factor de fricción. Todo esto va encaminado a determinar el tipo de flujo por un lado y evitar errores en el cálculo de la potencia hidrodinámica, porque la bomba que yo voy a instalar debe romper, ¿sí? Debe romper precisamente ese rozamiento, o debo darle, o debemos garantizar que el agua que llega del punto A al punto B llegue con la misma presión, la misma potencia. Entonces, esto me lo tiene que garantizar la bomba, que tiene que romper ese impacto que tiene las paredes de la tubería con el agua, ese rozamiento. Por eso es que estamos calculando el número de Reynolds, como vamos a ver más adelante, cómo se enlaza con el coeficiente de rugosidad relativa para poder sacar el factor de fricción. Bien, el uso correcto es cualquiera de las dos viscosidades. Usted puede usar, no hay ningún problema, como lo va a ver en el ejercicio práctico. Y bueno, vamos con ello a determinar el tipo de flujo para poder incluir en la fórmula de potencia hidrodinámica las transpérdidas por fricción. Este es el camino para ir llevando el cálculo correctamente hasta la fórmula de potencia hidrodinámica, donde, como ustedes van a poder ver y observar, nos determina al final del camino si una bomba es o no, ¿sí?, adecuada para una determinada longitud, pero aparte, repito y vuelvo a enlazar, para poder regar
¿sí? Una lámina de riego, una lámina, una pérdida por transpiración que se ha dado en un cultivo. Es decir, la bomba debe de tener un gasto suficiente para que sea operada en campo. Y aquí, bueno, pues les dejo bibliografía complementaria para ustedes. Muchísimas gracias.